Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría, de parte del ANE México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar como siempre rezando esta oración que nuestro Señor Jesucristo le dictó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy hablaremos sobre Santa Faustina, que su fiesta se celebra el día 5 de octubre, el próximo sábado 5 de octubre, porque se celebra el día que ella muere, que ella fallece aquí en la tierra, pues fue el día 5 de octubre. Vamos a hablar un poquito de ella y del amor tan grande que ella tenía a Dios. Cómo ella desde pequeña sentía ese amor tan grande a Dios. Pues ella nació un 25 de agosto de 1905 en una aldea en Polonia que se llama Głogowicz, una pequeña aldea muy pobre. Ella era la tercera de 10 hermanos. Él dice que fue bautizada a los 2 días, el 27 de agosto de 1905, en la parroquia de ahí cerca del pueblo de San Casimiro. Luego, a los 7 años, en 1912, ella oye en su alma la voz de Dios que la llama a la vida perfecta, o sea, desde chiquita, desde los 7 años. Y luego, a los 9 años, ella recibe la primera comunión. Y luego, como era una familia tan pobre, ella desde los 12 años tuvo que empezar a trabajar como sirvienta en las casas de distintas personas para ayudar a juntar dinero, para ayudar en la mantención de la familia. Era lo que sus papás le pedían. Ella siempre fue muy buena, muy obediente, muy ayudadora en su casa. Y pues empezó desde los 12 años, apenas pudo estudiar en la escuela 2 años en primaria. ¿Por qué? Porque no podían darse el lujo de que ella estudiara, ella tenía que ayudar en el trabajo, pues trabajando como muchacha, como sirvienta, sirviendo en otras casas para juntar dinero y llevarlo a su casa. Pues nos dice Faustina, dice en el diario La Divina Misericordia, cuando ella empieza a escribir este diario, ella dice en el párrafo 7, desde los 7 años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los 7 años por primera vez oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas. O sea, Dios la llamaba, pero ella no obedecía porque no había quien la fuera guiando. Luego dice, el 18º año de mi vida, o sea, a los 18 años, insistente pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento. Y fue una categórica negativa de mis padres. O sea, cuando tenía 18 años ella pidió permiso a sus papás para poder entrar al convento y dejar de trabajar y no le dieron permiso. No le dieron permiso porque tenía que ayudar con el dinero para la casa y además porque los papás sabían que para entrar a un convento había que dar una dote, o sea, una gran cantidad de dinero pues para ayudar en el convento y para todo el ajuar de Faustina cuando entrara como religiosa, y no tenían ese dinero. Entonces ella dice, después de una negativa de mis padres, me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas,
pero la gracia divina venció en mi alma. O sea, ella, al ver que sus papás no le daban permiso de irse al convento, y Jesús la llamaba a que entrara a la vida religiosa, pero sus padres no le daban permiso, ella decidió dedicarse a las cosas del mundo, a las vanidades del mundo. ¿Sí? Ella se entregó a las vanidades de la vida, sin hacer caso a la voz de la gracia, aunque su alma no encontraba satisfacción en nada. O sea, siempre se sentía triste. ¿Por qué? Porque le faltaba volver a estar más cerca de Dios como Dios la llamaba. Y dice, las continuas llamadas de gracia eran para ella un gran tormento. Sin embargo, intentaba apagarlas en las cosas del mundo, en las distracciones. Pues quizás eso pasa mucho hoy en día, que a lo mejor Dios llama a algunas almas a la vida religiosa, pero ellas, a veces por los cariños o los apegos a las cosas del mundo, son sordos a la voz de la gracia y se entregan más a las cosas del mundo. Para que estemos atentos y pedir ayuda y discernimiento con un sacerdote, con algún guía espiritual que nos puede ir guiando. Y luego ella dice, una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres sonidos de la música, desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después abandoné discretamente la compañía y a mi hermana y me fui a la catedral de San Estanislao Kostka. Estaba anocheciendo. Había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de ser en adelante. Entonces oí estas palabras: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa, solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, me fui a Varsovia. Pues aquí ella nos cuenta, Faustina, cómo cuando tenía 18 años, ella se fue a un baile con una de sus hermanas y dice que cuando todos se divertían mucho, ella sentía un dolor muy grande en su interior, porque ella sabía que Jesús la llamaba a una vida religiosa, a una vida especial de íntima unión con Él, pero ella trataba de evitar los llamados de Jesús, pero no sentía alegría en su corazón. Y dice que en el momento en que ella empezó a bailar, de repente vio junto a ella a Jesús, que le dijo, y dice, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, de llagas, y le decía, ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Entonces, en ese momento, ella dejó de escuchar la música del baile, dejó a su compañero con el cual estaba bailando, se sentó al lado de su hermana y dijo que le dolía la cabeza. Y entonces, después de un rato, se fue de ese lugar discretamente y se fue a la catedral de San Estanislao Kostka. Y dice que estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral y sin hacer caso a lo que pasaba alrededor de ella, se postró en cruz delante de Jesús en el Santísimo Sacramento y le pidió al Señor Jesús que le dignara conocer qué tenía que hacer de ahí en adelante. Entonces Jesús le dijo que fuera inmediatamente a Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia y que allí entraría en un convento. Ella se levantó de la oración, fue a su casa, solucionó sus cosas y como pudo le confesó a su hermana lo que le había ocurrido. Y le pidió que se despidiera de sus padres. O sea, ella no lo hizo personalmente, sus papás no estaban ahí en ese momento. Y con un solo vestido, sin nada más, se fue a Varsovia.
se fue en un tren. Luego dice, cuando bajé del tren y vi que cada uno se fue por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme si no conocía a nadie? Y dije a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, dirígeme, guíame. Inmediatamente oí en el alma estas palabras, que saliera de la ciudad a una aldea, donde pasaría una noche tranquila. Así lo hice y encontré todo tal y como la Madre de Dios me lo había dicho. Entonces Faustina pues tomó el tren rumbo a Varsovia, se fue a Varsovia. Ella llegó allá y se sintió miedo porque no sabía qué hacer. Dijo, ¿qué hago aquí? ¿A dónde me dirijo si no conozco a nadie? Entonces le pidió ayuda a la Santísima Virgen María y la Virgen María le dijo, la guió y oyó en su alma estas palabras, que saliera de la ciudad de Varsovia, que se fuera a una aldea ahí cercana y ahí pasaría la noche tranquila. Y así lo hizo y ella encontró todo tal como la Santísima Virgen María se lo había dicho. Y al día siguiente, a primera hora, ella regresó a la ciudad y entró en una primera iglesia, la primera iglesia que pudo llegar, que encontró, y empezó a rezar para que siguiera nuestro Señor revelándole cuál era su voluntad. Y dice que escuchó santas misas, seguían una tras otra, y durante una santa misa oyó estas palabras que le dijo Jesús, ve a hablar con este sacerdote y dile todo, y él te dirá lo que debes hacer en adelante. Entonces, terminando la Santa Misa, ella fue a la sacristía y le contó todo al sacerdote que había oficiado la Santa Misa. Le contó todo lo que había ocurrido en su alma y le pidió que le indicara en qué convento debía estar. Entonces Faustina dice, al principio el sacerdote se sorprendió, pero me recomendó confiar mucho en que Dios lo arreglaría. Entre tanto, le dijo el sacerdote, te mandaré a casa de una señora muy piadosa, que era una parroquiana de ahí de esa parroquia, donde tendrás alojamiento hasta que entres en un convento. Y luego Faustina dice que cuando ella se presentó en la casa de esa señora, ella la recibió con gran amabilidad y empezó a buscar un convento, pero donde ella tocaba la puerta la despedían. Dice que el dolor traspasó su corazón y ella le dijo al Señor Jesús, ayúdame, no me dejes sola. Y por fin dice que llamó a la puerta del convento donde entró, de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Dice que cuando llegó a ese convento, salió a su encuentro la Madre Superiora, la actual Madre General Micaela, pues la que en el momento en que ella escribía este diario, al principio de su diario, ella era la superiora. Y dice que tras una breve conversación con Faustina, le dijo que pasara con el dueño de casa a preguntarle si la recibía. O sea, que entrara en la capilla del convento a preguntarle a Jesús si la recibía ella en el convento. Entonces Faustina dice que enseguida comprendió que debía preguntar al Señor Jesús y muy feliz ella fue a la capilla y le preguntó a Jesús, dueño de casa, ¿me recibes? Y entonces, y le dice, una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te lo pregunte. O sea, la superiora fue quien se lo pidió. Y enseguida oyó esta voz en su corazón, te recibo, estás en mi corazón. Entonces, cuando ella salió de la capilla, regresó con la Madre Superiora, ella pues le preguntó, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Te ha recibido el Señor? Y Faustina le contestó que sí, el Señor la había recibido. Entonces la religiosa le dijo, sí, si el Señor te ha recibido, yo también te recibo. Entonces dice Faustina que ese fue su ingreso. Sin embargo, por varias razones, durante más de un año ella tuvo que estar en el mundo, en casa de esa señora, donde se estaba alojando, pero ya no volvió a casa de sus padres. Dice que en esa época ella tuvo que luchar contra muchas dificultades del mundo. Sin embargo, Dios no la escatimaba en gracia. Su añoranza por Dios se hacía cada vez más grande.
Y dice que esa señora, aunque era muy piadosa y muy buena, la señora que la tenía en su casa, no comprendía la felicidad que da la vida consagrada. Y en su bondad ella empezaba a proyectarle unos planes de vida para que viviera fuera, en el mundo. Pero yo sentía que tenía un corazón tan grande que nada podía llenarlo. Entonces, pues Faustina se quedó un año más donde esa señora, mientras siguió trabajando para ir ahorrando dinero, trabajó donde esa misma señora para ahorrar dinero para poder dar como dote y poder entrar al convento. Y dice Faustina, pero esta señora pues le proponía, le sugería que se metiera en las cosas del mundo. No entendía la vocación tan importante que tenía Faustina. Y luego dicen, entonces me dirigí a Dios con toda mi alma, sedienta de Él. Y eso fue durante la octava de Corpus Christi. Dios llenó mi alma con la luz interior para que lo conociera más profundamente como el bien y la belleza supremos. Comprendí cuánto Dios me amaba, ese eterno amor hacia mí. Eso fue durante las vísperas. Con las palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios el voto de castidad perpetua. A partir de aquel momento sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento hice una celdita en mi corazón donde siempre me encontraba con Jesús. Entonces ella, aunque vivía en el mundo, mientras trabajaba con esta señora durante ese año, ella sentía muy fuerte el llamado de Dios y el amor tan grande, la sed tan grande que tenía su alma de Dios. Su alma estaba sedienta de Dios. Y entonces dice que en la octava de Corpus Christi, ella hizo esta consagración, estos votos a Jesús y le ofreció su castidad, el voto de castidad perpetua. Aunque todavía no había entrado al convento, ella lo hizo desde que estaba en la casa de esta señora, donde ella se estaba preparando, juntando el dinero para poder entrar al convento. Y dice que por fin llegó el momento cuando se abrió para ella la puerta del convento. Eso fue el 1 de agosto, al anochecer, en vísperas de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles. Me sentía sumamente feliz. Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. O sea, Faustina ella había nacido en 1905 y esto fue en 1925. O sea, estaba a punto de cumplir los 20 años. Tenía 19 porque ella cumplía años el 25 de agosto. Y esto fue el 1 de agosto en la noche, en la víspera de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles, de Nuestra Señora de los Ángeles. Ella llegó al convento y pudo entrar, fue recibida, ¿sí? Y ella sintió, le pareció que era como entrar en la vida del paraíso. Estaba feliz de su corazón. Brotó una sola oración, la de agradecimiento a Dios, la acción de gracias, de poder haber entrado ya al convento. Y luego dice, sin embargo, 3 semanas después vi que aquí había muy poco tiempo para la oración y que muchas otras cosas me empujaban interiormente a entrar en un convento de regla más estricta. Esta idea se clavó en mi alma, pero no había en ella la voluntad de Dios. No obstante, la idea, es decir, la tentación, se hacía cada vez más fuerte, hasta que un día decidí hablar con la Madre Superiora y salir decididamente. Pero Dios guió las circunstancias de tal modo que no pude hablar con la Madre Superiora. Antes de acostarme, entré en una pequeña capilla y pedí a Jesús la luz de esta cuestión, pero no recibí nada en el alma. Solo me llenó una extraña inquietud que no llegaba a comprender. A pesar de todo, decidí que a la mañana siguiente, después de la Santa Misa, le comunicaría a la Madre Superiora mi decisión. O sea, Faustina, 3 semanas después de haber entrado al convento, empezó a sentir que ese convento no era el especial, el indicado para ella, porque ella quería un lugar donde hubiera más tiempo para la oración.
Y dice que muchas otras cosas la empujaban interiormente a entrar en otro convento, que fuera de regla más estricta. Entonces ella quería hablar con la superiora y decirle esto, pero no lo logró hacer. Y luego entró en una capilla y le pidió a Jesús que la iluminara, que la guiara, que al día siguiente hablaría con la superiora, después de la Santa Misa. Pero dice que ella tenía una inquietud en su alma, que no llegaba a entender. Y dice que después nos narra, volví a la celda, las hermanas estaban ya acostadas y la luz apagada. Llena de angustia y descontento, entré en la celda. No sabía qué hacer conmigo. Me tiré al suelo y empecé a rezar con fervor para conocer la voluntad de Dios. En todas partes había un silencio como en el tabernáculo. Todas las hermanas, como las hostias blancas, descansan encerradas en el cáliz de Jesús, y solamente desde mi celda Dios oye el gemido de mi alma. Así dice Faustina. No sabía que después de las 9 de la noche, sin autorización, no estaba permitido rezar en las celdas. Después de un momento en mi celda se hizo luz y en la cortina vi el rostro muy dolorido de Jesús. Había llagas abiertas en todo el rostro y 2 grandes lágrimas caían en la sobrecama. Sin saber lo que todo eso significaba, pregunté a Jesús, Jesús, ¿quién te ha causado tanto dolor? Y Jesús me contestó, tú me vas a herir dolorosamente si sales de este convento. Te llamé aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias. Pedí perdón al Señor Jesús e inmediatamente cambió la decisión que había tomado. Al día siguiente fue día de la confesión. Conté todo lo que había ocurrido en mi alma y el confesor me contestó que había en ella una clara voluntad de Dios que debía quedarme en esa congregación y que ni siquiera podía pensar en otro convento. A partir de aquel momento me siento siempre feliz y contenta. Pues San Faustina dice que entonces entró a su celda, todas las hermanas, las religiosas estaban todas dormidas, descansando con las luces apagadas, y ella estaba llena de angustia y de descontento, y entró en su celda, y como estaba tan inquieta, se tiró al suelo y se puso a rezarle a Jesús con mucho fervor, para conocer cuál era la voluntad de Dios en su vida. Y dice, ella no sabía que no se podía hacer oración después de las 9 de la noche dentro de la celda, que no estaba permitido. Pero ella pues hizo esta oración con mucho amor y devoción, y después de un momento, ya que ella había hecho oración profunda a Dios y le había pedido que le iluminara, que le guiara qué debía de hacer, dice que vio el rostro de Jesús reflejado en la cortina, y un rostro, dice, había llagas abiertas en todo el rostro y 2 grandes lágrimas caían en la sobrecama. Sin saber lo que todo eso significaba, Faustina le preguntó a Jesús, Señor, ¿quién te ha causado tanto dolor? Y Jesús le dijo, tú me vas a herir dolorosamente si sales de este convento. Te llamé aquí y no a otro lugar y te tengo preparadas muchas gracias. Entonces, pues ya que Faustina entendió que Jesús quería que ella se quedara en ese convento y que no se cambiara, aunque a ella le pareciera que en ese convento no había tanta vida de oración, pues ella le pidió perdón a Jesús de todo corazón e inmediatamente cambió la decisión que había tenido ella de cambiarse de convento. Y al día siguiente fue a la confesión, le contó todo lo que había ocurrido en su alma, se lo contó al confesor, y él le contestó a Faustina que había una clara voluntad de Dios, que ella debía de quedarse en ese lugar y no cambiarse. Y a partir de ese momento, ella se sintió siempre feliz y contenta. Así fue como Faustina entró al convento. Ella tenía 19 años, estaba a punto de cumplir los 20. O sea, los 20 los cumplió el 25 de agosto. Y ella entró el 1 de agosto del año 1925. Bueno, ya que hemos entendido su vida, y esto nos sirve de ejemplo para quizás algunas personas que sienten vocación de entrar al convento, pero a veces este llamado de Dios se les confunde a lo mejor con las cosas del mundo, o
el demonio las tienta con las cosas del mundo, es para que hagan oración profunda y le pidan a Jesús que las guíe en qué decisión deben de tomar, si de verdad es un llamado de Dios, y con algún director espiritual que las pueda guiar, tanto religiosas como sacerdotes, porque Jesús, si hay personas llamadas a la vida religiosa, tenemos que estar atentos y escuchar su llamado. Es para seguir su voluntad de Dios y amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar su voluntad, que es lo que Faustina nos enseñaba. Dice ella, ustedes recuerden que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Que Él sea lo más importante en nuestra vida y todo lo demás será dado por añadidura. Y amar al prójimo por amor a Dios. Y ver en la naturaleza, cómo la naturaleza, toda la creación de Dios, lo alaba, lo bendice cuando vemos las plantas, los árboles, las nubes, las flores, los pajaritos, cómo todos cantan y alaban la grandeza de Dios. Es su forma de agradecerle, de amarlo, de adorarlo. Bueno, pues Faustina dice en el párrafo 279, dice, Dios me dio a conocer en qué consiste el verdadero amor y me concedió la luz de cómo demostrarlo en la práctica. El verdadero amor a Dios consiste en cumplir la voluntad de Dios. Para demostrar a Dios el amor en la práctica, es necesario que todas nuestras acciones, aun las más pequeñas, deriven del amor hacia Dios. Y me dijo el Señor, niña mía, más que nada me agradas a través del sufrimiento. En tus sufrimientos físicos y también morales, hija mía, no busques compasión de las criaturas. Deseo que la fragancia de tus sufrimientos sea pura, sin ninguna mezcla. Exijo que te distancies no solamente de las criaturas, sino también de ti misma. Hija mía, quiero deleitarme con el amor de tu corazón. Amor puro, virginal, intacto, sin ninguna sombra. Hija mía, cuanto más amarás el sufrimiento, tanto más puro será tu amor hacia mí. Pues esta es la forma en que Faustina nos enseña cómo demostrar el amor hacia Dios. Dice que nuestro Señor le hizo conocer en qué consiste el verdadero amor y le concedió esta luz como para demostrarle cómo tiene que ser en la práctica. El verdadero amor a Dios consiste en cumplir siempre la voluntad de Dios. Lo importante es hacer oración para entender, saber cuál es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Obviamente lo primero, lo básico, lo elemental es vivir en gracia de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, yendo a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y el primer mandamiento, no lo olvidemos, amando a Dios por sobre todas las cosas y por amor a Dios, amar al prójimo. ¿Sí? Y confesarnos, yo recomiendo, una vez al mes, para que así, estando siempre en gracia de Dios, claro, si no caemos en un pecado mortal, si caemos en un pecado mortal, no esperarnos. Pero si son pecados veniales, una vez al mes confesarnos para que así nuestro Señor siempre esté reinando en nuestra alma feliz, contento, que nuestra alma esté llena de paz, de la paz de Dios, y Él pueda llenarnos de su paz en nosotros y nosotros así amarlo a Él por sobre todas las cosas. Si Él nos llena de su amor y se lo permitimos y le abrimos nuestro corazón, así podemos amarlo a Él. Primero Él nos llena de su amor y nosotros le devolvemos ese amor con el amor que Él nos ha dado. Solitos nosotros no podemos ni sabemos amar. Él nos llena de su amor y nosotros así podemos amarlo a Él y amar al prójimo. Él es la fuente del amor. Por eso es tan importante ir a la adoración al Santísimo Sacramento. Él ahí nos colma, nos llena de su amor. Va sanando nuestra alma, sanando nuestras heridas. Nos va sanando día con día, poquito a poco. Y nos va llenando de sus gracias, de sus bendiciones y llenando de su amor. Y así podemos amarlo a Él y amar a los demás por amor a Él. Podremos irradiar su amor porque estaremos llenos de su amor si es que vamos con Él viviendo en gracia de Dios. Pues entonces dice Jesús, lo que nos dice a cada uno de nosotros, que más que nada le agradamos a través del sufrimiento y en los sufrimientos físicos y también morales, no debemos de buscar compasión de las criaturas.
Él desea que la fragancia de nuestros sufrimientos sea pura, sin ninguna mezcla. O sea, sin que nos estemos nosotros quejando, ni pidiendo compasión de los demás, ni haciéndonos las víctimas. Y dice, exijo, y nos dice a nosotros que nos distanciemos no solamente de las criaturas, sino también de nosotros mismos. O sea, que no tengamos lástima de nosotros, que no nos sintamos mal porque estamos sufriendo, que no esperemos que la gente esté consolándonos y cuidándonos, sino que nosotros ofrecerlo todo a Dios en silencio, porque así es un holocausto puro a Dios. Cuando sufrimos en silencio y sin esperar tanta compasión de parte de los demás, sino que sea un holocausto íntimo a Dios. Jesús nos dice que quiere deleitarse con el amor de nuestro corazón, amor puro, virginal, intacto, sin ninguna sombra. Porque cuando nosotros estamos quejándonos o diciéndole a los demás, es que sufro tanto, es que me sucede esto, entonces estamos perdiendo mérito a los ojos de Dios y estamos pidiendo que los demás se compadezcan de nosotros. Y Jesús quiere nuestro ofrecimiento directo a Él, íntimo, para que sea con un amor puro, intacto, virginal, sin ninguna sombra. Y dice Jesús, cuanto más amarás el sufrimiento, tanto más puro será tu amor hacia mí. O sea, cuanto más amemos el sufrimiento, y es algo muy difícil, tanto más así estaremos demostrando el amor a Dios. Porque si Dios permite en nuestra vida sufrimiento, enfermedades, problemas, si Él lo permite en nuestra vida es para que se lo ofrezcamos. Se lo ofrezcamos a Dios Padre, unido a Jesús en la cruz por conversión de pecadores. Y allí estamos yendo por el camino de santidad y estaremos ayudando en la conversión y salvación de almas, que es lo que Él quiere de nosotros, de cada uno de ustedes. Dice Faustina, en el párrafo 287, oh Jesús mío, cuando observo la vida de las almas, veo que muchas te sirven con cierta desconfianza, y en ciertos momentos, especialmente cuando hay ocasión para demostrar el amor hacia Dios, justo entonces veo cómo estas almas huyen del campo de batalla. Entonces me dijo Jesús, ¿tú también, hija mía, quieres comportarte así? Le contesté al Señor, oh no, Jesús mío, no me retiraré del campo de batalla, aunque el sudor de la muerte bañe mi frente. No dejaré caer de la mano la espada, hasta que no descanse a los pies de la Santísima Trinidad. Para cualquier cosa que hago, no cuento con mis propias fuerzas, sino con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios, el alma puede superar victoriosamente las más grandes dificultades. O sea que Jesús nos pregunta a nosotros si vamos a ser débiles y dejar el campo de batalla, o más bien tenemos que ser como Faustina, que siempre, y como todos los santos, que son fieles en la batalla, en la lucha, en el sufrimiento, en las dificultades, que no se alejan de Dios, que siguen ofreciendo todo por amor a Él y lo ofrecen por conversión y salvación de almas. Esa es la mejor forma de demostrar el amor a Dios, amándolo a Él por sobre todas las cosas, amando al prójimo y ofreciendo nuestra vida y haciendo nuestras obras de misericordia espirituales y corporales por amor a Dios, y así perseverar en nuestra lucha diaria, en nuestra vida diaria, unir siempre nuestros sufrimientos a Jesús en la cruz y así ofrecerlos a Dios Padre por conversión de pecadores. Dificultades y sufrimientos de todo tipo, esa es nuestra batalla diaria, y así es como demostramos el amor a Dios, porque si Él lo está permitiendo es por algo y para algo, para nuestra purificación, para reparar nuestros pecados y para ir santificándonos y ofreciendo nuestra vida por amor a Dios para la conversión de almas. Luego nos dice Faustina, Dios me dio a conocer una sola y única cosa que a sus ojos tiene el valor infinito, y este es el amor a Dios. Amor, amor y una vez más amor, y con un acto de amor puro a Dios nada puede compararse. Qué inefables favores Dios concede al alma que lo ama sinceramente. Oh felices las almas que ya aquí en la tierra
gozan de sus particulares favores, y estas son las almas pequeñas y humildes. O sea, Faustina nos dice que lo más importante de todo, Dios les dio a conocer que una sola y única cosa es valiosa a los ojos de Dios. Tiene el valor infinito y es el amor a Dios. Amor, amor y una vez más amor. Y con un acto de amor puro a Dios, nada se puede comparar. O sea, que nosotros ofrezcamos nuestra vida diaria todos los días a Dios. Y todas las cosas que hagamos, nuestros quehaceres, trabajos, cuidados, obligaciones, deberes, cuidar enfermos o estar enfermo, todo ofrecerlo a Dios por amor a Él. Unido a Jesús en la cruz para la conversión de pecadores, salvación de almas. Por eso es tan importante esto de hacerlo todo en la vida por amor a Él. Amar al prójimo por amor a Dios. Que nos guíe en todo el amor. Perdonar por amor. Dice Faustina: oh Jesús, dame fortaleza y sabiduría para atravesar esta pavorosa selva, para que mi corazón sepa soportar pacientemente el deseo ardiente de ti, oh Señor mío. Permanezco siempre en sagrado asombro cuando siento que te estás acercando a mí. Tú, el soberano del trono terrible, bajas al miserable destierro y vienes a una pobre mendiga que no tiene nada más que la miseria. No sé hospedarte, oh mi príncipe, pero tú sabes que te quiero con cada latido de mi corazón. Veo tu humillación, sin embargo tu majestad no disminuye a mis ojos. Sé que me amas con el amor del esposo y eso me basta. A pesar de que nos separa un gran abismo, porque tú eres el creador y yo tu criatura. Pero el amor es la única explicación de nuestra unión. Fuera de él todo es inconcebible. Solo con el amor se comprende la inconcebible familiaridad con la que me tratas. Oh Jesús, tu grandeza me espanta y permanecería en un continuo asombro y temor si no me tranquilizaras tú mismo. Tú me haces capaz de tratar contigo siempre antes de acercarte. Pues esto es cuando recibimos a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Ahí es cuando Él se abaja, se humilla y viene a nosotros. Él no nos necesita, nosotros sí lo necesitamos. Y Él es tan grande su amor por nosotros que por eso nivela el abismo que hay entre el Creador y la criatura. Y pidámosle siempre esta gracia. Y cuando lo recibamos en la Sagrada Eucaristía, hacerlo con todo amor y devoción, de rodillas y en la boca si es posible. Obviamente viviendo en gracia de Dios, estando en gracia de Dios. Y cuando lo recibamos, digámosle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos, cuánto lo adoramos. Y que Él nos ayude a perseverar en ese amor hacia Él. Luego nos dice de nuevo Faustina: el amor es un misterio que manifiesta todo lo que transforma todo lo que toca en cosas bellas y agradables a Dios. El amor a Dios hace al alma libre. Es como una reina que no conoce el constreñimiento del esclavo. Emprende todo con gran libertad de alma, ya que el amor que vive en ella es el estímulo para obrar. Todo lo que la rodea le da a conocer que solamente Dios es digno de su amor. El alma, enamorada de Dios y en Él sumergida, va a sus deberes con la misma disposición con que va a la Santa Comunión y cumple también las acciones más simples con gran esmero, bajo la mirada amorosa de Dios. No se turba si con el tiempo alguna cosa resulta menos lograda. Ella está tranquila, porque en el momento de obrar hizo todo lo que estaba en su poder. Cuando sucede que la abandona la viva presencia de Dios, de la que goza casi continuamente, entonces procura vivir de la fe viva. Su alma comprende que hay momentos de descanso y momentos de lucha. Con la voluntad está siempre con Dios. Su alma es como un oficial adiestrado en la lucha. Desde lejos ve dónde se esconde el enemigo y está preparada para el combate. Ella sabe que no está sola. Dios es su fortaleza. Pues el amor transforma el alma y todo lo que toca esa alma lo hace agradable a Dios, porque esa alma todo lo que hace en su vida es por amor a Dios. Y es lo que tenemos que tratar de hacer, esforzarnos por nuestra vida, todo hacerlo por amor a Dios. Y así estaremos dando gloria a Dios y llevando almas a Dios con nuestra vida. Dice Faustina: oh Jesús mío, yo comprendo bien
que mi perfección no consiste en que me recomiendas realizar estas grandes obras. Oh no, la grandeza del alma no consiste en esto, sino en un gran amor hacia ti. Oh Jesús, entiendo en el fondo de mi alma que las más grandes obras no pueden compararse con un acto puro de amor hacia ti. Deseo ser fiel a ti y cumplir tus deseos, y aplico las fuerzas y el intelecto en cumplir todo lo que me mandes, oh Señor, pero no tengo ni una sombra de apego. Cumplo todo esto porque esta es tu voluntad. Todo mi amor está anegado completamente, no en tus obras, sino en ti mismo, oh Creador mío y Señor mío. O sea, ella nos enseña, Faustina, que la perfección del alma no consiste en realizar grandes obras. La grandeza del alma no consiste en eso, sino en un amor grande hacia Dios, el grande amor a Dios. Entonces, es un consuelo para nosotros, porque a nosotros no nos toca hacer grandes obras como Jesús se lo pidió a Santa Faustina, que se pintara el cuadro, que se instaurara la fiesta de la Divina Misericordia. Todo lo que Jesús le pidió a Faustina sobre este mensaje de Divina Misericordia para darlo a conocer al mundo entero. A nosotros no nos toca eso. Nos toca nuestra vida diaria, ordinaria, sencilla, gris, monótona. Pero en esta vida sí, Él quiere que demostremos nuestro amor hacia Él. Todo el tiempo, en todas nuestras obras, las más pequeñas que hagamos, que todo sea por amor a Dios. Y así estaremos dándole gloria a Dios, y así estaremos ayudando en conversión y salvación de almas, viviendo en gracia de Dios, y haciendo todo por amor a Dios. Y que nadie más se entere, solo Él, Él que todo lo ve, Él que ve la intención de nuestro corazón, Él que ve esa alma que quiere solo agradar a Dios en todas sus obras, en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que piensa. Siempre con pureza de intención, queriendo agradar a Dios en todo. Es lo que Él quiere de nosotros, que todo lo hagamos por amor a Él, en humildad. Recuerden las 3 virtudes que nuestro Señor le pedía a Faustina: humildad, 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 pureza de intención, o sea, recta intención en el corazón, buena intención, hacerlo todo para agradar a Dios, por amor a Dios, todo por amor a Dios, amándolo a Él por sobre todas las cosas. Nunca tratar de molestar a nadie con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nada. Y todo hacerlo para agradar a Dios. Dice Faustina: hoy, cuando la majestad de Dios me inundó mi alma, conocí que el Señor, aunque tan grande, tiene una predilección por las almas pequeñas y humildes. Cuanto más profundamente se humilla el alma, tanto más amablemente el Señor se acerca a ella. Uniéndose a ella estrechamente, la eleva hasta su trono. Feliz el alma que el Señor mismo defiende. He aprendido que solamente el amor tiene valor. El amor es una cosa grande. Nada puede compararse con un acto del puro amor a Dios, ninguna obra. O sea, la majestad de Dios le inundó el alma de ella, y Faustina entendió que aunque Dios es tan grande, omnipotente, tiene una predilección por las almas pequeñas, las almas humildes. O sea, tenemos que ser como niños, infancia espiritual. Y cuanto más profundamente el alma se humilla, tanto más amablemente el Señor se acerca a ella, uniéndose a ella estrechamente, la eleva hasta su trono. Y feliz el alma que el Señor mismo defiende, porque Jesús se encarga de defender al alma que es humilde. Aunque la acusen, la maltraten, la difamen, la calumnien, se burlen de ella, Jesús se encargará de defenderla. No hay mejor defensor. Y Faustina dice que aprendió que solamente hay una cosa que tiene valor, que es el amor. El amor es una cosa grande y nada puede compararse con un acto de puro amor a Dios. Ninguna obra, por grande que sea, es tan valiosa como un acto de puro amor a Dios, que es lo que Jesús nos pide a nosotros en nuestra vida diaria, todo el tiempo, todos los días, para ser santos. Dice Faustina, en el párrafo 1193, hoy escuché estas palabras: hija mía, delicia de mi corazón, con deleite miro tu alma, envío numerosas gracias únicamente por ti, detengo también muchos castigos únicamente por ti, me frenas y no puedo exigir justicia.
me atas las manos con tu amor. O sea, si de verdad nosotros amáramos a Dios por sobre todas las cosas, siempre, durante toda nuestra vida, podríamos detener los castigos que Dios quisiera infligir quizás en algunos lugares y con justas razones por nuestra vida de pecado, pero con almas que de verdad amen a Dios por sobre todas las cosas, siempre, y sean humildes y tengan buena intención en su corazón, siempre recta intención, tratando de hacer todo agradando a Dios, pues Jesús nos diría lo mismo, nos diría: delicia de mi corazón, con deleite miro tu alma, envío numerosas gracias únicamente por ti. Así nos diría cada uno de nosotros. Y Él nos diría que detiene muchos castigos únicamente por nosotros, porque lo amamos por sobre todas las cosas. Y frenaríamos su mano justa. Él no podría exigir justicia, porque le ataríamos sus manos con nuestro amor. O sea, Jesús nos pide que seamos almas que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Y por amor a Él, amemos al prójimo y vivamos nuestra vida haciendo todas nuestras obras en humildad, con buena intención de corazón y solo todo por amor a Él. Y así Él colmaría de bendiciones nuestra casa, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo entero, si fuéramos muchos los que viviéramos así. Dice Faustina, en el párrafo 1241, oh Jesús mío, qué difícil es soportar este tipo de sufrimiento. Si alguien mal dispuesto contra mí me causa alguna molestia, me duele menos, pero no puedo soportar si alguien me muestra su amabilidad y pone trabas a cada paso. Qué gran fuerza de voluntad es necesaria para amar a tal alma para Dios. A veces uno tiene que llegar hasta el heroísmo para amar a tal alma como Dios manda. Si el contacto con esa persona fuera escaso, sería más fácil soportarlo. Pero cuando se viven juntos y se experimenta eso a cada paso, es necesario un gran esfuerzo. Pues Faustina nos cuenta esto que a ella le sucedía ahí en el convento, que a lo mejor habían algunas religiosas, obviamente lo habían, por algo lo escribe, pues que se hacían las que eran muy amables con ella, pero dice que le ponían trabas a cada paso, o sea, le estaban estorbando constantemente y molestando, ¿sí? Y no creían que ella era un alma mística y no creían que Jesús se le aparecía y le pedía que diera a conocer todo el mensaje de la misericordia, y pues ellas le hacían la vida imposible. Y por eso dice Faustina que gran fuerza de voluntad es necesaria para amar a un alma, y eso, a un alma amarla para Dios, y hacerlo por amor a Dios. O sea, por amor a Dios, amar a los enemigos, a quienes nos hacen la vida difícil. Y dice Faustina que a veces uno tiene que llegar a tal extremo del heroísmo para amar un alma así como Dios manda, sobre todo si el contacto con esa persona es constante, es continuo, está en nuestra misma casa. Ella las tenía en el mismo convento. Pues dice que para eso es necesario un gran esfuerzo. Y todo eso hay que hacerlo por amor a Dios. Y seguramente a todos nos pasa en nuestras casas, en nuestras familias, o a lo mejor en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Que a lo mejor hay personas que no tienen buena intención de corazón con nosotros, que no son amables con nosotros, que nos hacen la vida difícil. Y Jesús, ¿qué nos pide? Que las amemos por amor a Él. Esa es la mejor forma de mostrar el amor a Dios. Amando al prójimo, sobre todo a los enemigos, a los que nos hacen difícil nuestra vida diaria, a los que nos han hecho daño. Y eso hacerlo por amor a Dios. Y esa es la gran muestra de amor a Dios. Amando al prójimo para llevar esas almas a Dios y siendo misericordiosos con ellos. Por eso es amar a las almas para llevarlas a Dios, para mostrarles a Dios con nuestra vida diaria. Luego dice Faustina, en el párrafo 1358, donde hay una verdadera virtud, allí debe haber también sacrificio. Toda la vida debe ser un sacrificio. Las almas pueden ser útiles únicamente por medio del sacrificio. Mis relaciones con el prójimo pueden traer gloria a Dios a través del sacrificio de mí misma. Sin embargo, en este sacrificio debe haber el amor a Dios, ya que en él todo se centra y adquiere valor.
O sea, para ser verdaderamente virtuosos, tener las virtudes que Dios quiere de cada uno de nosotros, practicarlas con el grado heroico, al grado heroico, debe de haber también mucho sacrificio de parte de nosotros. Toda la vida debe ser un sacrificio, sacrificarnos a nosotros mismos. Las almas pueden ser útiles únicamente a Dios por medio del sacrificio. Y las relaciones con el prójimo pueden traer gloria a Dios a través del sacrificio de uno mismo. Sin embargo, en este sacrificio debe de estar el amor a Dios. En Él se centra todo y todo adquiere valor cuando nos sacrificamos por amor a Dios, cuando somos pacientes con los demás por amor a Dios, cuando perdonamos por amor a Dios, cuando somos mansos y humildes aunque se burlen de nosotros, nos critiquen, nos hagan daño, todo por amor a Dios. Ese es el grado heroico de virtud, en la humildad, en el amor a Dios, en la buena intención de corazón. Y luego nos dice Faustina: hoy el Señor Jesús me hace consciente de sí mismo y de su más tierno amor y del cuidado que tiene de mí, en una comprensión profunda de que todo depende de su voluntad y que permite algunas dificultades únicamente para nuestros méritos, para que se manifieste claramente nuestra fidelidad. Al mismo tiempo recibí la fuerza para sufrir y negarme a mí misma. Pues esto es lo que Dios quiere de todos nosotros, que nosotros todo lo hagamos por amor a Él. Él tiene cuidado de nosotros y nosotros vivimos así, en gracia de Dios, amándolo a Él por sobre todas las cosas y por amor a Él, amando al prójimo, ¿sí? Y que todo depende, entender, comprender, como lo hizo Faustina, que todo depende de su voluntad. Si Él permite dificultades en nuestra vida, únicamente es para que nosotros ganemos mérito en lo que tengamos que emprender o hacer en nuestra vida diaria. Es para ganar méritos, méritos de humildad, de buena intención de corazón, de amor a Dios, de amor al prójimo, de verdadera fe, de verdadera confianza, de verdadera caridad, de tener toda nuestra esperanza en Dios. Y dice Faustina que Dios permite todas las dificultades únicamente para nosotros adquirir méritos ante Él y para que se manifieste claramente nuestra fidelidad a Dios, o sea, nuestro amor a Dios. Esa es la única forma en que nosotros manifestamos nuestro amor a Dios, en la batalla, en la lucha, para adquirir méritos, y todo hacerlo por amor a Dios. Practicar todas las virtudes que Dios quiere de nosotros, que nos ponga cada día, por amor a Él. Y pedirle a Él la fuerza para poderlas hacer, para poder perseverar en las virtudes que Él nos pide. Dice Faustina, en el párrafo 1542, en ese momento el Señor me ha hecho saber lo celoso que es de mi corazón. Le dice Jesús: cuando aún entre las hermanas te sientas sola, sabes que deseo que te unas a mí más estrechamente. Me importa cada latido de tu corazón, cada destello de tu amor se refleja en mi corazón. Estoy sediento de tu amor. Y Faustina le dice: sí, oh Jesús, pero mi corazón tampoco sabría vivir sin ti, porque aunque me ofrecieran los corazones de todas las criaturas, ellas no saciarían los profundos deseos de mi corazón. Entonces esto es para cada uno de nosotros. Cuando nos encontremos solos, aunque estemos rodeados de gente, rodeados de familia, o a lo mejor estamos solos físicamente, tenemos que saber que Jesús desea que nos unamos a Él más estrechamente. Él permite esto, que nos sintamos solos, para que busquemos a Él, busquemos su amor, nos unamos a Él más estrechamente. A Él le importa cada latido de nuestro corazón. Cada destello de nuestro amor se refleja en su corazón y Él está sediento de nuestro amor. O sea, Él lo que más quiere es que lo pongamos a Él en nuestro corazón como el Rey de nuestra vida, como lo más importante en nuestra vida, y que lo tengamos a Él y estemos siempre unidos a Él, aunque estemos rodeados de gente o aunque estemos solos. Y por eso a veces permite que sintamos esa soledad, para que lo busquemos a Él y lo amemos a Él. Y Él sienta nuestro amor. Él está sediento del amor de cada uno de nosotros, de cada una de sus criaturas, de todos los hombres. Él quiere que todos lo amemos por sobre todas las cosas. Por eso es el primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas.
Dice Faustina en el párrafo 1643. Hoy el Señor me dijo: escucha, hija mía, aunque todas las obras que surgen por mi voluntad están expuestas a grandes sufrimientos, sin embargo considera si alguna de ellas estuvo expuesta a mayores dificultades que la obra directamente mía, la obra de la redención. No debes preocuparte demasiado por las contrariedades. El mundo no es tan fuerte como parece. Su fuerza es estrictamente limitada. Has de saber, hija mía, que si tu alma está llena de fuego de mi puro amor, entonces todas las dificultades desaparecen como la niebla bajo el rayo del sol, y tienen miedo de atacar a tal alma, y todos los adversarios temen meterse con ella, porque sienten que esa alma es más fuerte que el mundo entero. Pues esto va para cada uno de ustedes, para todos nosotros. Nos dice Jesús que aunque todas las obras que surgen de su voluntad están expuestas a grandes sufrimientos, sin embargo, ninguna de ellas estuvo expuesta a mayor dificultad que la obra directamente de Él, la obra de la redención. O sea, que Jesús se encarnó en la Santísima Virgen María, se hizo hombre, toda su vida aquí en la tierra, y luego su pasión dolorosa y su crucifixión. Entonces no debemos preocuparnos demasiado por las contrariedades, porque Dios lo permite para que ganemos mérito. El mundo no es tan fuerte como parece. Su fuerza es estrictamente limitada. O sea, el mundo no puede hacernos daño si Dios no lo permite. Todo está en la voluntad de Dios. Si nosotros suplicamos su ayuda, Él nos va a cuidar, proteger, preservar. Y nos dice que si nuestra alma está llena del fuego de su puro amor, entonces todas las dificultades desaparecen como la niebla bajo el rayo del sol, y tienen miedo de atacar a esa alma. O sea, esas almas que aman a Dios por sobre todas las cosas, están llenas del amor hacia Dios, pues entonces esas almas, ante cualquier dificultad, ninguna dificultad les hace temblar, ninguna dificultad les da miedo. ¿Sí? Todas las dificultades desaparecen como la niebla bajo el rayo del sol, y los demás y los demonios tienen miedo de atacar a esa alma porque esa alma está llena del amor a Dios. Y todos los adversarios temen meterse con ella, porque sienten que esa alma es más fuerte que el mundo entero, porque esa alma ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y Dios la cuida y protege de todo mal. Entonces tenemos que ser así, pedirle ayuda a nuestra Madre del Cielo. Ella mejor que nadie nos puede guiar en aprender a vivir estas virtudes de humildad, de pureza de intención, buena intención en el corazón, hacer todo para agradar a Dios y todo hacerlo por amor a Dios. Y ella nos cuidará, nos ayudará, nos protegerá mejor que nadie, porque ella vivió siempre en humildad, siempre con buena intención de corazón y siempre amando a Dios. Y por amor a Dios, amar al prójimo y ser siempre misericordiosos con los demás, diciéndole constantemente: Jesús, en ti confío. Ante cualquier dificultad, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.